Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hace unos meses saqué un vídeo en el que instalaba un tubo de escape deportivo en una moto y el título del vídeo era algo así como si podía sonar una japonesa como una Harley Davidson o algo similar, la verdad es que no lo recuerdo bien, pero por aquel vídeo me llegaron muchas contestaciones que generaban mucho debate sobre el tema. Y sí que es cierto que allí a lo mejor no entraba mucho en el tema a fondo, así que quedaban algunas cosas sin contestar y como he ido dejando pasar el tiempo nunca llegué a responder del todo. Pero ya he venido hoy con este vídeo con la idea de solventarlo y de comentaros si es factible hacer que una moto japonesa suene como una Harley Davidson, el sonido típico en el que estáis pensando, el pop 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 pop. Lo hago bien, o no. Así que sin más preámbulos, dentro intro. Pues bueno, la idea de este vídeo era grabar un poco más el sonido del escape, a ver si lo oís. Pero como hace un viento de 1000 demonios, no sé si lo voy a conseguir hacer. En fin, ya me preocuparé de eso cuando esté editando. Pues bien, la cosa era la siguiente. En el vídeo del que os hablaba, instalaba unos escapes deportivos, unos K01 de Silvertail, Leo Vinci, en esta Dragstar del 2008, a carburación. Y decía que el sonido estaba muy bien. Sin embargo, a raíz de aquel vídeo surgió mucha discusión sobre si el sonido era parecido o no del de una Harley Davidson. Mira la alboraya, qué bonito. Y la pregunta que sale de eso es la siguiente: ¿es posible hacer que una japonesa suene igual que una Harley Davidson, las de carburación, las que tenían el sonido típico del que estoy hablando, o no? Pues con eso nos vamos a encontrar dos principales problemas. El primero de ellos es el propio estilo de construcción que tiene el motor de Harley Davidson, que propicia el tipo de sonido tan lento, tan pausado y tan melodioso del que estamos hablando. Eso en un primer momento, porque nos encontramos con un problema de base muy grande. Una Harley Davidson de esas antiguas a las que os estoy hablando puede funcionar a ralentí perfectamente a 800 RPM, mientras que una japonesa al uso, a carburación, funcionará bien sobre 2100, 1300, según la moto, el año y otro tipo de cosas. Solo con esa diferencia de RPM ya hará que el sonido típico Harley Davidson que tenéis en mente, pues que no sea tal en la japonesa. Y aquí viene la gran cuestión. ¿Se puede hacer que una japonesa funcione a ralentí a 800 revoluciones por minuto, 900, una cosa así, para que suene parecido? Se puede. De hecho, no es demasiado complicado. Se puede, con unos pequeños toques en la carburación y alguna cosilla más, se puede hacer que la moto funcione a esos RPM al ralentí. ¿Problema solventado? No, porque por una parte, aunque el sonido se parezca mucho, no es igual. Es parecido. El de Harley Davidson sigue siendo un poco más ronco, un poco más grave, un poco mejor si lo quieres mirar de esa manera. Y el otro problema, ese sí que es grave, ya no es de gusto, es que pese a que tú puedas hacer que la japonesa funcione a 800 revoluciones por minuto, el motor no está diseñado para funcionar a esos RPM. ¿Y qué ocurre? Que no se termina de lubricar como es debido el motor. Haciendo algunas pruebas y hablándolo con gente que lo consiguió hacer, incluso en algunos modelos en concreto le saltaba el aviso del motor en el panel de la moto. ¿Por qué? Porque no se estaba lubricando como era debido, hasta tal punto de que se pudiera ver incluso ahí. Así que, ¿qué se puede hacer con una moto japonesa o incluso una Harley Davidson de las nuevas, que el sonido pues ya no es el mismo, para que suene parecido? Si es de inyección, regular la centralita, hacer un remapeo para que vaya a la velocidad que corresponda, que sea de tu agrado. Y si es una japonesa, pues prácticamente lo mismo. Y tener un escape que haga un ruido pues bonito,
a tu gusto. Y os acabo de dar la respuesta como muy alargada, porque la respuesta corta de si una japonesa puede sonar igual que una Harley Davidson, sobre todo, como os digo, una Harley Davidson antigua a carburación, la respuesta es, en general, no. Igual no. Si el tema del sonido es una cosa que a ti es lo que más te llama la moto, una cosa muy importante para ti, búscate una Harley Davidson, eso sí, a carburación, que son las que mejor sonido sacan. Las de inyección, algunas remapeadas, tampoco están mal, pero no es lo mismo. Así que, con esto, espero haber dado por zanjado ya el tema de si una japonesa suena o no como una Harley Davidson. También depende mucho de la japonesa, evidentemente. No puedes comparar una Honda Fury con una, no sé, una Virago de 125, por decir algo. Pero a grandes rasgos, yo creo que con eso doy por concluido el tema. Si alguien tiene opiniones contrarias a la mía y haya hecho pruebas, por favor que me lo digan en los comentarios, porque la verdad es que esas son las conclusiones a las que he llegado hablando con la gente, haciendo las pruebas yo, pero a lo mejor dejaba algo por alto. Un vídeo cortito en el que quería dejar este tema zanjado ya. Y eso va a ser todo, queridos amigos. Nos vemos en el siguiente vídeo y chao. Mal tampoco es que suene, pero claro, lo mismo no es. También os digo que si a día de hoy vais a una tienda de Harley Davidson y os compráis un modelo nuevo, el que queráis, suena bastante mal, cada día peor. Y pasa lo mismo con las japonesas, si tú te compras una Rebel 500 con escape de serie, hostia, suena regular, tirando mal. Pero en fin, voy a dejar el tema ya porque creo que no he ofendido a nadie a lo largo de este vídeo, así que lo voy a considerar un éxito y lo dejo ya. Ahora sí que sí.